Hermoso lugar desde el punto de vista de la creación de Dios y también desde la perspectiva espiritual con grandes hermanos en la iglesia local. Durante mucho tiempo, desde el comienzo del ministerio, comencé a predicar expositivamente, es decir, buscando realmente lo que Dios dice en las Escrituras y luego transmitiendo eso, explicando y aplicando la palabra de Dios, que ese es el propósito. Y lo que nosotros hacemos es precisamente someternos en el estudio contextual de las Escrituras y luego presentar lo que Dios ha dicho para no caer en especulaciones, como recién decía el pastor en el video. Y como bien dice el pastor Miguel Núñez, es mejor predicar expositivamente porque yo no tengo tanta imaginación y obviamente es mejor que Dios diga lo que quiso decir y yo no imaginarme lo que Dios quiso decir. Lo que vamos a hacer en las 3 exposiciones que yo tengo es lo siguiente. Lo primero que voy a ver es el líder y las Escrituras, es decir, cómo debe impactar las Escrituras la vida primeramente personal del líder y luego entonces poder él enseñar, discipular, guiar, evangelizar con precisamente las Escrituras. Lo segundo que vamos a ver en la segunda plenaria que voy a compartir con ustedes es el líder o el predicador y la predicación, es decir, cuál es el llamado que Dios hace para que podamos predicar la palabra de Dios. Y la tercera plenaria va a hablar sobre el líder y el mensaje, es decir, el contenido, la esencia del mensaje o el mensaje central de las Escrituras que debemos transmitir. Uno de lo que me ha llamado la atención en el último tiempo, y yo lo he dicho en algunos foros donde he tenido la posibilidad de participar, es el hecho de que en el día de hoy, como quizás en pocas veces en la historia, por lo menos en la iglesia chilena y latinoamericana, hay un deseo de volver a las Escrituras, a la palabra de Dios, y entonces hay un anhelo por el estudio más profundo de las mismas. Como nunca en la historia tenemos una gran cantidad de información al respecto, tenemos acceso a través del internet a una tremenda cantidad de información. Y esto ha producido que de analfabetos bíblicos nos hemos transformado en eruditos bíblicos. Pero hay un problema aquí y es el que yo quiero tratar en el primer tema en cuestión en esta hora. Y el problema es que corremos el peligro de transformarnos en personas con mucho conocimiento de las Escrituras, pero con poco impacto de las Escrituras en la vida del expositor. Es decir, corremos el riesgo de ser muy buenos exponentes de la Biblia, pero nuestra vida a veces no va acorde con esa exposición. Y por eso es que me pareció pertinente tratar en primer lugar con ustedes cómo la palabra de Dios debe impactar primeramente la vida del líder espiritual. Y me encontré en el Antiguo Testamento con el hecho de que Dios no solo habla de que debe ser central la palabra de Dios en la vida de los líderes religiosos, sino tenía que ser central la palabra de Dios en la vida de los líderes civiles inclusive. Es decir, aquellos que en el contexto de una teocracia en el Antiguo Testamento y en Israel iban a ser los que iban a conducir políticamente, civilmente a el pueblo. Y en ese sentido, yo quiero llevarles por favor a Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Nos vamos a centrar en ese párrafo que precisamente habla de la importancia, de la centralidad de las Escrituras en la vida del líder y cómo debe impactar eso. Y vamos a ver cómo eso se cumplió particularmente en 2 reyes, es decir, en 2 líderes políticos en el futuro de Israel, y también cómo se cumplió cabalmente, al menos en uno de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando todavía estaba en formación la nación de Israel propiamente tal, cuando han transcurrido alrededor de 38 años desde que Israel ha andado recorriendo el desierto, ¿verdad?, por mandato de Dios, llegan a los llanos de Moab, que estaban más o menos al frente de Jericó, al este del río Jordán, y allí en ese lugar Moisés reitera la ley de Dios, porque no es una segunda ley, sino que es una reiteración de la ley, para poder preparar al pueblo con el propósito de entrar a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar allí con una situación totalmente distinta a la que habían vivido durante esos 40 años, donde Dios iba en una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, guiándoles por todo lugar, proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban para la alimentación, dándole protección y la victoria sobre sus enemigos. Iban a entrar a un lugar totalmente antagónico, un lugar donde habían personas que tenían filosofías de vida completamente distintas. Tenían una percepción de las cosas diferente a la que tenía el pueblo de Israel, y entonces corrían el riesgo de poder ser influenciados por esas filosofías, esos estilos de vida, y particularmente por ese sistema o esos sistemas religiosos que habían, que además de ser sistemas religiosos completamente lejos de la voluntad de Dios, también traían consigo una depravación de tipo moral y social. En ese contexto, entonces, el Señor prepara a través de Moisés al pueblo, y una de las palabras que más se repite durante el Deuteronomio es guardar la palabra de Dios, guardar los estatutos y decretos. Una y otra vez aparece, porque era necesario reiterar este concepto que quedara como con tinta indeleble, es cierto, en el corazón, en la mente de los líderes espirituales que el pueblo iba a tener, para que pudiesen guiar correctamente al pueblo. Todo este contexto es necesario entenderlo para poder saber por qué entonces los prepara de antemano Dios a través de estas enseñanzas que les da en el libro de Deuteronomio. Y dice que cuando entren ya en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, y tomes posesión de ella y la habites, y diga, pondré un rey sobre mí. Eso era algo que iba a suceder necesariamente en un tiempo que Dios iba a establecer. Entonces dice, estas serán las características del rey. Primero dice de aquello que tenía que abstenerse, pero luego, y donde está el énfasis que voy a hacer en este momento, de aquello lo que tenía que ser su vida misma. Debía haber una relación directa entre el rey y la palabra de Dios, entre el líder civil y la palabra de Dios. Pero una relación no de tipo intelectual, sino de tipo real, es decir, que hablaras a toda la vida integralmente del rey, que lo condujera en sus decisiones y determinaciones más importantes. Y hermanos, si hay una necesidad en el día de hoy, es precisamente esa. La necesidad de líderes escriturales, es decir, personas que no solo sepan y conozcan las escrituras, sino personas que sean impactadas primeramente por esas escrituras. Que sean personas que
al someterse a la Biblia no sea un asunto de tipo académico nada más, sino efectivamente eso transforme la manera de concebir la vida, la visión que ellos tienen de la vida, las decisiones que tomen sean guiadas por las Escrituras. Hace ya mucho tiempo atrás, en 1644, el presbiteriano Samuel Rutherford escribió un libro que se llamó Lex Rex, que significa la ley es rey. Y él lo escribió estableciendo básicamente que la ley, léase las Sagradas Escrituras, están por sobre los líderes humanos y estos han de someterse a ella. La Escritura está sobre los líderes humanos y estos han de someterse a ella. De hecho, él fue uno de los primeros que plasmó esto en términos civiles, de tal forma que lo que nosotros llamamos en el día de hoy el Estado de Derecho, que significa que nadie está sobre la ley, fue primeramente a través de este libro que él escribió en 1644. Es decir, esto impactó también a la sociedad de su tiempo. Lo que él hizo, no obstante, fue simplemente recordar precisamente este texto de las Escrituras. Es decir, lo que Dios ya había dejado plasmado en su palabra. Vemos la sabiduría del Señor en todo eso. De estos maravillosos versículos, del versículo 18 al 20, se desprenden al menos dos cosas esenciales que nosotros tenemos que considerar en nuestros liderazgos en términos de la iglesia. Primero, la centralidad de las Escrituras en la vida del líder. El Señor parte diciendo que la palabra de Dios ha de ser central en la vida del líder de su pueblo. No es una función más dentro de su liderazgo, sino que para que pueda ejercer la función de guía de su pueblo, su vida pueda ejercer adecuadamente, ¿cierto?, la guía del pueblo, su vida debe estar impregnada por la palabra de Dios. Su vida no debe estar centrada exclusivamente en la preparación de un sermón, en el caso puntual en el cual nosotros estamos en el día de hoy, sino que todos los días y permanentemente la palabra de Dios debe hacer mella en nuestra mente, en nuestro corazón, transformar nuestra voluntad para que nosotros primeramente estemos viviendo lo que luego vamos a transmitir. Hay tres cosas que menciona en este sentido, versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levíticos. No había ningún pueblo como el pueblo de Israel. Era tan diferente, tan exclusivo, no porque lo fuera en sí, sino porque Dios lo había escogido para manifestar a través de él su voluntad al mundo y particularmente para traer a través de ese pueblo al Redentor. Y por eso era un pueblo distinto. Yo quiero que vayamos al capítulo 4 de Deuteronomio y notemos algunas cosas interesantes allí. Versículo 1. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No podían añadir a la palabra, no podían quitar de la palabra, tenían simplemente que someterse a la palabra. Y el versículo 6 dice, el versículo 5 en adelante: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como lo es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, Israel era el pueblo del libro,
Pero para que Israel pudiese ser el pueblo del libro, era necesario que tuviese líderes, que ese libro lo tuviesen plasmado en sus vidas. Y eso es lo primero allí. Tenía que escribir para sí una copia de la palabra de Dios. Y esto debía hacerlo procurando que lo que escribía era fiel al original. De tal manera que lo que tendría consigo era la bendita palabra de Dios y no la interpretación de hombres que podrían distorsionar la misma. Esta era la constitución política de su reinado, la razón de ser de su vida, el eje rector de todas sus decisiones. Yo pregunto, ¿es esta la palabra de Dios, la revelación única y exclusiva de Dios, realmente el eje rector de toda nuestra vida? Es decir, en quienes tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Es la palabra de Dios lo que primeramente tenemos como el tesoro más grande en nuestro corazón? ¿Estamos viviendo conforme a Él? Yo creo que es necesario hacer una reflexión y un autoexamen para poder exponernos a la Biblia y poder decir, a ver, conozco la Escritura, pero ¿eso significa que la Escritura es lo principal para mí? Escribir para sí. Noten que no dice escribir para el pueblo primeramente, sino para sí. Eso marca una necesidad. Yo tengo que estar consciente que la necesidad más grande como pastor de una iglesia, como líder espiritual de una congregación, es que yo primeramente sea impregnado con esa palabra. ¿Cuál es la valorización que yo le doy a la Escritura? ¿Cuál es la perspectiva que tengo yo de la palabra de Dios? ¿Es simplemente algo más dentro de la iglesia o es lo central? Todos sabemos que el lugar central antes de la Reforma Protestante en la iglesia era el altar. Pero cuando llegó la Reforma Protestante, el lugar central fue el púlpito. Porque desde allí se proclamaba la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de tener hoy, en el día de hoy, esta palabra de Dios traducida a nuestros idiomas, a los idiomas vernáculos del pueblo. No tengo en este momento en memoria cuántas traducciones se da, cuántos idiomas está traducida la palabra de Dios, pero todos tenemos una copia de él. Y sabemos que es la verdad, porque incluso los descubrimientos del Mar Muerto, ¿cierto? De los rollos del Mar Muerto en 1947 hasta el 52 más o menos, allí se encontraron rollos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el rollo de Isaías casi intacto, que data de antes del tiempo del Señor Jesucristo. Y cuando se comparó con lo que tenemos en el día de hoy, se llegó a la conclusión de casi eran exactos, casi en un 100%, eran 95%, y el otro 5% no era ningún problema de doctrina o alguna dificultad que tuviese grande distorsión de lo que tenemos en el día de hoy. Es decir, lo que tenemos en el día de hoy es copia, podríamos decir, fiel a las Escrituras. De tal manera que entonces tenemos la certeza de que es la verdad. Ahora sí tenemos la certeza de que es la verdad, entonces yo debo ser consciente de que necesito esto para mí en primer lugar, antes de yo transmitirlo a los demás. En segundo lugar, dice versículo 19, y lo tendrá consigo. Lo tendrá consigo permanentemente, ese es el sentido. Lo llevará a todas partes. Será el tesoro más sagrado, más importante que su cetro, más significante que su trono, más trascendente que su corona. Estas cosas eran símbolos externos de su poder, es decir, su cetro, su trono y su corona. Estas cosas simplemente eran símbolos externos. Sin embargo, la palabra de Dios era la que le daba sentido y dotaba de contenido a todo esto. Sin la palabra de Dios, el liderazgo es solo poder sin contenido, autoridad sin propósito y realeza sin dignidad. Muchas veces la gente quiere poder y quiere autoridad, porque el orgullo que tenemos en el corazón nos lleva a querer lugar de preeminencia dentro de la iglesia. Pero ese poder y esa autoridad no tiene sentido si la palabra de Dios no es central en nuestra vida.
Si las Escrituras no son las que están gobernando sobre nosotros, entonces no tiene ningún sentido el hecho de que llevemos nuestra Biblia para todos lados bajo el brazo como un símbolo de que efectivamente somos creyentes, cuando la Biblia primeramente no está en nuestro propio corazón. Y había una tercera cosa que tenía que hacer. Dice, y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Eso es muy interesante. Y aquí el sentido de leerá no solo significa que va a leerlo, ¿verdad?, naturalmente como cualquier persona lo puede hacer, sino que habla de una meditación más profunda, de una reflexión. Leer la palabra de Dios, por supuesto, incluye, como dije, meditar, comprender, asimilar y aceptar los dictámenes de ella. Cuando la palabra de Dios dice algo y yo pienso otra cosa, siempre la palabra de Dios está en lo correcto, yo siempre estoy equivocado. Eso es lo que implica que yo lo leeré todos los días de mi vida. Hay algo que dicen que ocurría particularmente con los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, que le llaman el vértigo del piloto. Y que dicen que cuando una persona pilotea por mucho tiempo un avión, comienza a perder la noción de dirección. Y el piloto tenía dos posibilidades allí: mirar los controles y hacer caso a los controles, o hacer caso a su propia percepción de la realidad. Como la percepción de la realidad estaba un poco distorsionada, entonces él debía necesariamente, y eso así lo entrenaban, para que miraran los controles y obedecieran los controles. Los controles eran algo objetivo que estaba afuera y no subjetivo, de tal manera que no estaban distorsionados por su percepción. Pero lamentablemente la mayor parte de las veces, y de los aviones que cayeron por ese hecho, la mayoría de los pilotos hacía caso a su percepción y caían muchas veces en las filas enemigas, o finalmente perdían la noción de cuánto combustible quedaba en los estanques y se venían abajo. Muchas veces me parece que también nosotros como líderes espirituales estamos expuestos a eso. Nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas correctamente. Nosotros podemos creer y estar convencidos de que lo que tenemos que hacer en la iglesia es esto, pero la palabra de Dios dice, no, esto es lo que tienes que hacer. La palabra de Dios tiene la característica de ser objetiva. Está fuera de nosotros, no depende de nosotros. La Biblia siempre va a decir lo mismo, no cambia según las circunstancias, no es emocional las Escrituras. Y entonces nosotros debemos colocar la mirada allí, en los mandos de control que están en las Escrituras. Hermanos, el propósito de leer todos los días de la palabra de Dios no es para conocer más que otros ni para ganar debates en Facebook, ¿cierto? El propósito de las Escrituras es que primeramente debe transformar mi vida, hacer que sea semejante al carácter del Señor Jesucristo, cuál es el objetivo fundamental de nuestra vida como cristianos. Porque la palabra de Dios es la sabiduría divina puesta en un lenguaje comprensible. Es la justicia perfecta dada a hombres imperfectos. Es la voz infalible del Eterno dada a hombres finitos y falibles. Esto es lo que el líder debe siempre tener claro. No es la sugerencia de un consejero, no es la idea de un filósofo ni la declaración de un científico. Es la infinita, infalible, perfecta y sabia voz del Omnipotente. Esto es la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que retornar a nuestros púlpitos, pero primeramente a nuestra vida también. De tal manera que si la palabra de Dios no es la que rige la vida de un líder, estamos hablando de un liderazgo carnal, regido por sus propias ideas y vacío de significado. Al respecto, en el día de hoy vemos precisamente eso, lamentablemente. Personas que llevan una copia de las Escrituras bajo el brazo. Sin embargo, no es la palabra de Dios la razón de ser de su existencia. No es el tesoro más sagrado de sus posesiones, ni la meditación de sus pensamientos. ¿Qué ocurre entonces? Que finalmente distorsionamos el sentido de la iglesia
Y como líderes espirituales comenzamos a guiarla según nuestras propias convicciones y pensamientos y percepciones, y muchas veces copiando lo que esté de moda. Desde que soy creyente, de que el Señor me alcanzó por su gracia en 1993, he visto pasar por la iglesia evangélica chilena una serie de modas. Todas modas espurias, sin un contenido escritural, donde partimos muchas veces del mercado y de los presupuestos del mercado y de los principios del mercado y los traemos a la iglesia y pensamos que de esa manera tiene que funcionar la iglesia. Y hermanos, nosotros no necesitamos nada que provenga del hombre en ese sentido para usar metodologías para atraer a la gente. Necesitamos la pura palabra de Dios. Y para eso entonces debemos ser impactados en nuestra vida primeramente. Por eso, en medio de esta vorágine de modas, estrategias y técnicas de mercado, el sabio y oportuno consejo de la palabra de Dios es el que tiene que estar sobre ellas y antes que cualquier tipo de estas modas circunstanciales, momentáneas y que pasan tal cual como significa el término moda, ¿cierto? Esto cuando ocurre, cuando son este tipo de principios los que rigen la iglesia, entonces lo que pasa a continuación es que se transforma en una iglesia humanista, inmanente, relativista y egocéntrica. Porque para sus líderes la Biblia no es central en sus vidas y ministerios, y esto es el peligro más grande que tenemos en el día de hoy. Por eso, la conferencia que nosotros hicimos el año pasado en Temuco llevaba por nombre Caminamos por una senda marcada, porque hay una senda marcada y nadie puede remarcarla, ya está en las Escrituras. En segundo lugar, versículo 19, tenemos la finalidad de las Escrituras en la vida del líder. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor estableció esta para el rey? Versículo 19. Hay varios propósitos allí que están antecedidos por la cláusula de propósito precisamente para. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Eso es lo primero. Ese es el primer propósito. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Alguien dijo, si tememos a Dios no tenemos que temer a nadie más. Y este término, el temor a Dios, no se escucha en el día de hoy en las iglesias. No, es más fácil golpear la espalda de la gente y decir que va todo bien. Pero confrontar, como decía, más adelante yo tuve el privilegio de ver un video, ¿cierto?, que también el pastor Sugel compartió. Estoy contando algo que va a pasar después. Para que de esa manera, entonces, hermanos, nosotros podamos ser confrontados con la Escritura todo el tiempo para poder tener un temor delante de Dios correcto, adecuado, sano, con el propósito de que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios y tengamos en nuestro corazón el deseo permanente de poder honrarlo a Él. Esto, el temor a Dios, nos habla del principio fundamental de una correcta relación con Dios. Sin un sano temor reverente a Dios, todo lo que el líder haga en la obra de Dios es simplemente apariencia y fariseísmo. Y eso es muy fácil de hacer. Es muy fácil. De hecho, todos llevamos a un fariseo dentro. Y muchas veces asoma cuando menos lo esperamos. Necesitamos ser reales, ser transparentes. Necesitamos ser personas que estemos conscientes de que siempre estamos en la presencia de Dios y que Dios está evaluando nuestra vida, no como alguien que está con un látigo, ¿cierto?, para golpearnos inmediatamente nos equivocamos, sino que Dios está presente en nuestra mente y corazón y la gratitud enorme que tenemos a Él por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones nos lleva a honrarlo en todos los hechos de nuestra vida. El temor a Dios no es una frase simplemente, sino que debe ser una realidad práctica, vivencial. De hecho, el autor de Eclesiastés dice que hay una cosa que es la que es principal para los seres humanos. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Si es el todo del hombre, ¿cómo no va a ser más aún el todo del líder? Muchas veces no enseñamos lo que debemos enseñar por temor a la reacción de la gente. No queremos que la gente se enoje con nosotros. Si yo digo esto, ¿qué va a pasar? Hermanos, no nos preocupemos de eso. Como dijo John MacArthur, nosotros podemos no tener ninguna preocupación cuando exponemos la Escritura, porque no tengamos temor de ofender a la gente. La gente está ofendiendo siempre a Dios. Y eso sí que es peligroso. Eso sí que es terrible. Por eso necesitamos volver a este concepto, a este principio del temor a Dios. Yo quiero que vayamos, por favor, más adelante en la Escritura, a 2 de Crónicas, capítulo 34. Y allí vemos la situación, la vida, seguramente, de un personaje muy conocido por ustedes, quienes están familiarizados con las Escrituras, llamado Josías. Y en el capítulo 34, particularmente en el versículo 18 en adelante, ellos se encuentran, cuando Josías manda restaurar el templo, ellos se encuentran una copia de la ley. Yo quiero que veamos la reacción de este rey. Dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Qué apreciamos allí? Apreciamos a un rey que, cuando es expuesto, escucha la palabra de Dios, escucha el libro de la ley, que era seguramente lo que había encontrado, o una parte del libro de la ley, se da cuenta de que había habido una desviación notoria en su reinado y en la conducción del pueblo de Israel. Y entonces es impactado a tal punto, por eso, que él sabe que la ira de Dios está sobre su cabeza. Este hombre tenía un conocimiento correcto de Dios, y sabía que Dios es un juez justo, no solo un Dios lleno de amor y misericordia. ¿Y qué es lo que lo volvió a Dios de esa manera? Fue la palabra de Dios. Impactó su corazón a tal punto que el versículo 27, después de que consultan a una persona, ¿cierto?, por cuál era la situación de eso, versículo 27, dice esto, Dios a través de esa persona: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Miren cuántas cosas. Qué impacto profundo caló en el rey estas palabras del libro de la ley. Yo pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que Dios te impactó de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez a los pastores, a los líderes espirituales que están aquí, que Dios impactó su corazón y lo dejó ahí en el suelo? ¿Cuándo fue la última vez que efectivamente tuvimos una reacción de esta naturaleza ante la palabra? Lamentablemente, no hay mucho de esto en el día de hoy. Las frases son expresivas. Se conmovió. Te humillaste al oír sus palabras. Te humillaste delante de mí. Rasgaste tus vestidos y lloraste. ¿Qué es lo que pasó cuando Esdras lee el libro de la ley en Nehemías 8? ¿Qué es lo que ocurrió? Dice que tuvo que decir al pueblo: no, basta, no más llanto. Todo el pueblo estaba llorando, humillado ante la exposición de las Escrituras. Hermanos, esto debiese tener un impacto en nuestra vida.
Debemos volver a temer a Dios de una manera tan consciente y tan evidente que nuestras vidas demuestran eso. No solo cuando nos paramos detrás de un púlpito, sino cuando instruimos a nuestros hijos. Cuando tomamos decisiones en la vida cotidiana, práctica. Cuando guiamos a nuestros hijos para que escojan quizás una carrera en la universidad. ¿Está presente la palabra de Dios? ¿Está presente la voluntad de Dios para ellos? ¿Está presente el temor a Dios? ¿Qué queremos lograr con ellos? ¿Queremos que ellos sean grandes profesionales, personas exitosas? ¿O queremos que sean siervos del Dios Altísimo? ¿Queremos que realmente honren a Dios con sus vidas? Yo dije una vez, y es verdad, lo siento que es una realidad práctica. Si nosotros no guiamos a Dios a nuestros hijos, primeramente para que lo honren, primeramente para que lo exalten, probablemente un día vamos a ser testigos de su propia condenación. Y eso es terrible. Eso es terrible. Pueden ser grandes profesionales, pero ¿qué importa eso? Cuando lo que importa realmente es que tengan este corazón, un corazón temeroso al Dios verdadero. Esto es lo que queda en definitiva, hermanos. Todo lo demás va a quedar aquí en esta tierra. Entonces el rey tenía que temer a Dios. ¿Y qué es lo que le iba a llevar ese temor? La palabra de Dios. No es algo definido, el temor a Dios, definitivo digo, y definido en un momento, sino que es un proceso. Comienza en un conocimiento íntimo de Dios y crece juntamente con la profundización de ese conocimiento, el que a su vez solo puede ser alcanzado cuando las Sagradas Escrituras son centrales en la vida del líder. Esto es lo que nosotros debemos volver a considerar. Notemos como Abraham, Dios dijo de Abraham: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 12. Más adelante, dice en el mismo Deuteronomio que este es el punto de partida de un verdadero avivamiento. Esto es lo que nuestros hijos deben ver en nosotros, esto es lo que ellos deben aprender y vivir. Dice que debemos enseñarles las Escrituras para que oigan y aprendan. ¿Y qué cosa? Y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais. Deuteronomio 31, 12 y 13. Para que aprendan a temer a Jehová. El segundo propósito, dice, para guardar todas las palabras de esta ley. Este es consistente con el primero. Si hay un temor correcto de Dios, entendiendo su santidad, su justicia, y que yo soy una persona necesitada de Él, consciente de ello, yo voy a guardar todas las palabras de esta ley. La raíz de la palabra hebrea traducida por guardar significa literalmente cercar alrededor como con espinos. De ahí proteger, cuidar, preservar, atesorar. En los mismos términos el Señor Jesucristo habló a sus discípulos al comisionarlos a ir y a ser discípulos, enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 20. La palabra griega en este caso tiene la misma connotación de la usada en Deuteronomio. En términos simples, es considerar la palabra de Dios como un verdadero tesoro, invaluable y trascendente, y consiguientemente someterse completamente a sus dictámenes. Esto es esencial en la vida de un líder espiritual y en la buena salud de la Iglesia de Cristo. Pero vivimos en tiempos diferentes, donde la doctrina bíblica está siendo considerada como causa de división y de conflicto, antes que de edificación y crecimiento. Por ello, muchos líderes han optado por ablandar, ignorar o simplemente prescindir de ella. Así la búsqueda de unidad ha pasado a ser más importante que la verdad, ignorando que la verdadera unidad solo puede ser posible sobre la base de la verdad. La ortodoxia teórica que se crea en el día de hoy, como yo dije, intelectualismo nada más, muchas veces que está separada de la vivencia real en la vida, está produciendo muchas personas inteligentes y pocos piadosos.
Esto se evita cuando yo considero la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, no como un fin último, sino como el medio que me lleva a Dios, a una intimidad mayor con Él, a una conciencia real de quién es Dios, de la grandeza de Él, de su santidad, de la gloria de Jesucristo, de la cruz de Cristo, de las implicancias de su obra. Allí comienzo yo a vivir una vida distinta. Empiezo a apreciar mi relación con Dios como una vivencia tan grande y una necesidad puntual en mi vida de poder someterme a ella. Y debo obedecer la palabra de Dios, aun cuando esté en contra de mi lógica y mi razonamiento. Poco a poco, sin siquiera darnos cuenta, los fundamentos están siendo corrompidos. Y la que ha de ser columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, está a veces, lamentablemente, perdiendo su identidad y desviando su propósito, porque los líderes muchas veces están desviando su propósito. David dijo, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? El mismo David responde, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Y dónde vemos a Dios en las Escrituras? ¿Dónde conocemos a Dios en las Escrituras? Solo la gracia de Dios nos sostiene, solo su misericordia nos permite mantenernos en pie, solo su paciencia nos da esperanza. La iglesia le pertenece a Él y Él la sostendrá a pesar de nosotros. Sin embargo, eso no deslinda nuestra responsabilidad como líderes llamados a guiar la iglesia de Cristo. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lamentaciones 3, 40, 41. Esto fue escrito en circunstancia de una calamidad terrible que vino sobre Judá. Cada uno de los líderes llamados a servir, unámonos al salmista en su maravillosa oración. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Guardaré tu ley siempre y para siempre, eternamente. Salmo 119, 5, 33 y 44. Este sea el genuino deseo de nuestro corazón, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guardar la palabra de Dios es mucho más que memorizar porciones bíblicas. Es procurar que su palabra sea el motor de nuestra vida y sus principios las cuerdas invisibles que controlan nuestro proceder. Solo así las iglesias que lideramos volverán a las sendas antiguas, a los caminos de justicia y a glorificar al Señor nuestro Dios. El guardar la palabra de Dios nos lleva a un tercer propósito consecuente con él, que es obedecerla para ponerla por obra, dice allí el texto. Para ponerlos por obra. Esta era la prueba de fuego para el líder de Israel. Solo la obediencia restricta a las Escrituras evidenciaba si la palabra de Dios era central en la vida del rey, si realmente temía a Dios y eran los únicos principios que guiaban su vida. Esta frase era recurrente en el Antiguo Testamento. Es un hebraísmo típico que siempre que se usa tiene relación con la obediencia a la palabra de Dios. En Deuteronomio es donde más se usa, unas 18 veces. Justamente el libro que describe la reiteración de la ley al pueblo de Israel en circunstancias que dicho pueblo se aprestaba a entrar a Canaán, donde debería luchar contra muchas cosas opuestas a la voluntad de Dios. ¿En qué circunstancias nos encontramos nosotros? Estamos frente también a una sociedad que cada vez se acerca más al paganismo antiguo. Estamos frente a filosofías perniciosas que están desviando del camino a nuestros propios hijos, a través del sistema educativo, a través del sistema social, incluso a través del sistema de salud que debiese proteger a nuestros hijos. En el día de hoy hay una filosofía destructiva. Y nosotros, la iglesia, estamos en medio de esa sociedad. ¿Qué debe hacer la iglesia? Volverse a la obediencia a la palabra de Dios. Es tan simple, hermano. A la obediencia absoluta a lo que Dios dijo. Si el líder obedecía la palabra de Dios y en consecuencia la transmitía al pueblo, todo el pueblo de Dios la preservaría.
de ser seducidos y extraviados por las filosofías y las costumbres de los pueblos paganos que los circundaban. Del mismo modo, en la actualidad la iglesia está siendo bombardeada por esta filosofía. Necesitamos volver a las Escrituras, a vivirlas y a predicarlas. El Señor dijo en una ocasión: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Es tan fácil llamar a Jesús Señor, pero otra cosa es someterse al señorío de Cristo. Más adelante, en el mismo Lucas, en 6:47, el Señor relata la parábola de los dos cimientos, dejando claro que el que edificó sobre un cimiento estable y permanente es semejante al hombre que oye mis palabras y las hace. La diferencia radica en la obediencia más que en el oír. En este sentido, en la actualidad nos encontramos con dos tipos de líderes. Están los que han optado por dejar la palabra de Dios como un complemento dentro de la iglesia y no como lo principal. Y estos se preocupan por buscar la aprobación de la gente, que cada día se interesan más en oír fábulas entretenidas y de satisfacer sus propios deseos, que de oír con fe la bendita palabra de Dios. Por otro lado, están los que mantienen la Biblia en un lugar destacado en sus iglesias, enseñando periódicamente los consejos de Dios. Sin embargo, ellos mismos, los líderes, no se someten a lo que están enseñando a su congregación. Estos son los dos extremos peligrosos. Uno, tomar la Biblia y dejarla a un costado. Otro, colocarla en el centro, pero no en el centro del corazón del líder. Nos estamos olvidando que el Señor no está buscando eruditos y expertos en teología, o técnicos y empresarios para liderar su iglesia, sino hombres sencillos, sumisos, obedientes a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y 1 Samuel 15:22. Las palabras brotan fácil y rápidamente de nuestra boca, pero son los hechos los que confirman eso o lo niegan. Que nuestra oración sea: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11. Sigamos el ejemplo de Pedro, que no solo escuchó la palabra de Jesús: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, sino también la obedeció, aun cuando este mandato era contrario a su razonamiento y experiencia como pescador. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es contrario a mi razonamiento, a la experticia de Pedro como pescador. Sin embargo, tú lo has dicho, yo lo obedezco. Y de eso debe haber mucho más. Señor, tú lo dices, yo lo obedezco. Como consecuencia, Pedro fue bendecido en su trabajo y especialmente en su alma. Sus ojos espirituales pudieron contemplar la grandeza y santidad de Jesús, y como contraste su pequeñez y pecaminosidad. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero ese fue el comienzo de su transformación, para hacer de Pedro la roca, que posteriormente iba a significar ser el líder de los apóstoles. Luego hay un cuarto propósito en el versículo 20, y esto es muy interesante. Dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Hermanos, qué profundo conocimiento de Dios del corazón humano. ¿Qué es lo que hace el poder? El poder nos enorgullece, nos eleva sobre los demás, nos hace mirar a los demás hacia abajo. Los líderes espirituales no son personas especiales que están sobre la congregación, son parte de la congregación con una función distinta. El Señor conoce también el corazón humano y sabe de su tosudez. Por orgullo Lucifer se rebeló contra Dios y tomó su propio camino. Por orgullo el hombre se emancipó de Dios en el huerto del Edén. Y este orgullo se manifiesta especialmente cuando se llega a tener poder y autoridad sobre los demás. El orgullo es la fuente de todo pecado y el poder es el que lo enciende. Por ello el rey gobernaría Israel debía tener la palabra de Dios como el eje de su vida. Así, cuando llegara al poder y en el ejercicio del mismo, nunca olvidaría, ¿qué cosa? Que Dios es el verdadero rey.
Dios es el verdadero gobernante de su pueblo. Los hombres solo sus siervos. En la iglesia de Cristo hay un solo Señor y todos los demás son siervos. Eso, lo que hace la palabra de Dios es precisamente quitar de nosotros la jactancia, la autosuficiencia. Por eso Pablo, cuando fue a Corinto, le dijo: yo no fui con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo sabía que ellos tenían ese afán, ese deseo por sobresalir y por fijarse en los líderes con mejor oratoria. Y entonces él les dijo: no, lo necio del mundo, lo menospreciado del mundo, esto escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ese concepto siempre debe estar en nuestro corazón. Dios es el verdadero Rey. El propio Rey de Israel era un siervo del Señor y estaba cumpliendo una función de liderazgo como mandato de Dios Todopoderoso, no por su mérito o capacidad especial, sino por la pura voluntad de Dios que lo escogió. Un concepto correcto de la persona de Dios y por contraste de nuestra real condición delante de Él proporciona un sentido de humildad adecuado, sin el cual nadie puede ejercer un liderazgo espiritual que glorifique al Señor. El corazón del hombre es el asiento del orgullo, la soberbia y la altivez. Por ello ha de ser quebrantado continuamente para ejercer un adecuado servicio al Señor. Salomón lo dice con estas palabras: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios 18:12. Siempre estará la tentación de sentirnos superior a los demás y más importante que los hermanos a los cuales estamos guiando. Nunca hemos de confiar en nuestro propio corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. La autoridad espiritual está dada por la palabra de Dios y circunscrita a los principios que de ella se desprenden. Por tanto, la insensibilidad de la palabra de Dios produce líderes orgullosos y autosuficientes que desean enseñorearse de sus hermanos. Podríamos decir, en este sentido, que el orgullo es natural. Nosotros nacemos así. Pero que la humildad es sobrenatural, porque es la obra de la gracia de Dios en nosotros. Y la palabra de Dios nos está colocando en el lugar que nos corresponde siempre. Por eso es tan importante que sea central en nuestra vida. Un liderazgo que pone al hombre en el centro de su ministerio saca a Dios del lugar que le corresponde y desvirtúa su razón de ser. Que Dios sea glorificado por medio de lo que hace. La iglesia actual está cayendo también en eso. Y por eso es que eso es un autoexamen. Y lo que estamos viendo ahora debe llevarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, a reflexionar respecto de cómo estamos llevando el liderazgo. Efectivamente nos estamos sometiendo a Dios, estamos sometiéndonos a su palabra, estamos evaluando nuestra motivación y nuestra intención, porque una cosa importante, Dios no solo ve nuestros hechos, sino también evalúa nuestras intenciones. Podemos estar enseñando lo correcto, pero no viviendo lo correcto. Por eso es tan importante colocarnos frente al espejo todos los días de nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos evaluarnos en función de lo que Dios dice, no de lo que digan otros hermanos de nosotros. En una ocasión alguien me dijo en el sur del país: pastor, usted es un referente para nosotros. Yo le dije: ¿tú me conoces? ¿Tú conoces mi vida diariamente? ¿Tú me has visto en el seno de mi familia? ¿Tú me has visto en mis actividades diarias, cotidianas? Porque es muy fácil hoy día construir personajes ficticios. Y a través de las redes sociales eso es muy fácil. Los teólogos más extraordinarios que yo he conocido están en las redes sociales. Pero la vida práctica es otra cosa. El luchar contra el orgullo, que es un monstruo de 1000 cabezas que asoma todos los días y hay que estar aplastándolo todos los días. Como dijo alguien, parece que el orgullo es de corcho y lo queremos ahogar, lo llevamos al fondo y asoma otra vez a la superficie. Creo que fue Lutero que dijo algo así como que el orgullo, él había ahogado el orgullo en el mar
Dijo, pero al otro día me di cuenta que sabía nadar. Esto es algo que está en nosotros, no lo podemos negar. ¿Para qué vamos a dejarlo a un lado y decir, no, esto ya pasó, yo no soy así, el Señor me ha transformado? El Señor me está transformando, pero esto todavía perdura en mi corazón. Y cuando se trata de liderazgo, es muy grave. De todo creyente es grave, pero del liderazgo tiene una implicancia mucho más fuerte. ¿Qué es lo que dice David? Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 16, 17. Una evaluación constante de nuestra vida espiritual es esencial para un sano ministerio. Una autocrítica bíblica es el mejor ejercicio espiritual al que hemos de someternos cada día para no equivocar el camino y guiar al pueblo lejos de la voluntad de Dios. Hemos de estar siempre conscientes de que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Busquemos revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es el instrumento que utiliza Dios para mantenernos allí? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos que nuestro corazón sea impactado por ella, como fue impactado el corazón de Josías. Necesitamos que la Biblia no sea un libro para conocimiento intelectual, sino un libro que nos transforme. Necesitamos que la Biblia nos corrija. Necesitamos que la Biblia nos humille y que la Biblia nos lleve a la gloria y la honra de Dios, que es el propósito final. La palabra de Dios es lo más importante para el líder espiritual. Y en función de ello, obviamente, nosotros vamos a enseñar y guiar. Por eso, volvamos a las Escrituras. Volvamos a un sano conocimiento de ello. Y volvamos también al Señor con todo nuestro corazón. La honra de Él es la razón de nuestra existencia. ¿Qué haremos al final de los tiempos? Dice Apocalipsis. Nos postraremos delante de Él, el Cordero como inmolado, el que nos redimió de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y le diremos gloria a su nombre, porque Él es el que hizo la obra de nosotros. Y su palabra es la guía infalible de nuestra vida. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu gloriosa palabra, Señor. Padre, en un mundo donde se han establecido lamentablemente en la iglesia tantos pensamientos, cosmovisiones que no tienen que ver con tu palabra, nosotros hemos de recibir tu instrucción para volver solo a tu palabra. Y quienes hemos sido llamados a un ministerio no por capacidad nuestra, sino por el puro afecto de tu voluntad, seamos conscientes, Señor, de que el sometimiento a tu palabra es la primera tarea que tenemos, no una vez, sino todos los días de nuestra vida. Por favor, Padre, obra tú a través de tu palabra. Coloca en el corazón de cada uno de mis hermanos que están presentes y en nuestro propio corazón esta necesidad de que la palabra sea central en nuestra vida, para que temamos a ti, para poner por obra tus mandamientos y, Señor, para que no se enorgullezca nuestro corazón. Gracias por lo que tú nos has dado en esta hora. Te alabamos en el nombre bendito de Jesús. Amén.